Quetzalcóatl. Poderoso emperador, respondió el venerable, lo que tú me pides es muy imposible, porque ahora ellos moran en la lejana Tule y allá ningún ser viviente puede dirigirse. Hay selvas profundas e impenetrables, lagunas sin fondo, y raros son los que podrían llegar a aquel lugar. Pero tú tienes 60 magos en tu corte y bien podrías consultar con ellos. Veo que me habéis dicho la verdad, buen anciano, porque lo mismo me había afirmado mi primer ministro. Dio las gracias y se retiró. Convocó entonces, Moctezuma, a los 60 ancianos de la gran Tenochtitlán, sabios cual ninguno, y les entregó presentes para Quetzalcóatl y para todos los antepasados de los antiguos nahuas. El acontecimiento fue extraordinario. Se dice que los 60 se dirigieron hacia un lugar lejano donde realizaron ciertas ceremonias ocultos, propios de Anahuac. Danzaron alrededor de un punto fijo, untaron sus cuerpos con determinados ungüentos y a base de pura concentración del pensamiento, se metieron dentro de la cuarta dimensión. Cuenta la leyenda de los siglos que viajaron por entre la cuarta vertical hasta la Tierra de los Mayores. La isla sagrada, ubicada hoy en día bajo los hielos del Polo Norte, lugar donde realmente se encuentra la lejana Tule. Se dice que esa es la capa geológica o isla santa que ha permanecido desde el principio, siempre firme, aunque cubierta de hielos por estos tiempos. Bueno, lo cierto es que de acuerdo con el relato, me remito siempre al mismo, con las narraciones del padre Durán, sacerdote católico, hallaron allí, ellos, los viajeros de la cuarta vertical, a un venerable anciano. Se acercaron y él los interrogó. ¿De dónde vienen ustedes? Venimos, dijeron, de Gran Tenochtitlán. Somos súbditos del gran emperador Moctezuma y traemos presentes para nuestros antepasados. Bien, síganme. Ellos le siguieron y penetraron en unos recintos maravillosos. Mas, en el camino, sus pies se hundían en la arena. ¿Qué os pasa de vosotros, mexicanos? ¿Por qué estáis tan pesados? ¿Qué es lo que coméis? Ellos respondieron. Bebemos pulque y comemos toda clase de carnes y nos embriagamos. Ah, ¿es eso lo que os tiene tan pesados, mexicanos? Recibieron los presentes, los venerables ancianos, y no está de más decir que entre aquellos antepasados de Anahuac, figuraba Quetzalcóatl y la madre de Huitzilopochtli, con el rostro pintado de carbón, sus ropas desgarradas. Quetzalcóatl dijo. Si vosotros, mexicanos, no suspendéis el pulque y continuáis con los sacrificios humanos, sabed que del otro lado del mar, hombres blancos y barbados, se refería a los españoles, claro está, vendrán y os esclavizarán y os destruirán. Cuenta la tradición que los 60 regresaron nuevamente al reino de Moctezuma y comunicaron al primer ministro y al emperador todo lo sucedido. Ellos lloraron amargamente. Desafortunadamente no se corrigieron y continuaron las orgías con el pulque y los sacrificios humanos, y en fin, con todo lo que acaece cuando una civilización decae. Después, ya vimos que se cumplió la profecía. Así que, en realidad de verdad, de acuerdo con ciertas tradiciones, dadas por algunos sacerdotes católicos, escritas en libros muy serios, los antepasados de Anahuac manejaban los estados de Jinas o Yinas, como se llama a aquellos místicos estados que se relacionan precisamente con la cuarta vertical. Nosotros tenemos procedimientos o métodos que precisamente hemos aprendido, o los hemos extraído de algunos códices, por medio de los cuales es posible, educando la fuerza del pensamiento, penetrar en la cuarta vertical. No se trata de conceptos o utopías, no. En realidad de verdad que ya algunos de nosotros sabemos meter el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión, lo hemos logrado. Consideramos, pues, que el mundo es multidimensional. Así que, tratemos nosotros que las gentes se preocupen un poco más por conocer las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Conferencia. El arte y los aztecas. El México antiguo tuvo una cultura que ni remotamente sospechan las gentes de esta época. Me viene a la memoria el caso aquel tan extraordinario de los 60 ancianos. Queriendo el poderoso emperador Moctezuma saber algo sobre nuestros antepasados, llamó a su primer ministro diciéndole: quiero saber dónde viven los antepasados del antiguo pueblo de Anahuac, dónde estará Quetzalcóatl, dónde la madre de Huitzilopochtli, dónde tantos ilustres varones fundadores o profundadores de la gran Tenochtitlán. Señor, dijo el primer ministro, lo que pedís es imposible. ¿Dónde viven estos santos varones? Y la madre de Huitzilopochtli es en la lejana Tule, allá en la ciudad maravillosa, y nadie, absolutamente nadie, podrá llegar a esa lejana Tule. El camino está cerrado y hay por doquiera bestias espantosas, océanos sin fondo y terribles peligros. Solo por medio de encantos extraordinarios podríamos saber algo sobre nuestros antepasados. Voy a consultar, dice el poderoso emperador al antiguo historiador de este imperio.
Y cuentan las tradiciones que se fue entonces al antaño y encontrándose cara a cara con un viejo eternal milenario le interrogó. Decidme, buen anciano, ¿dónde moran actualmente Quetzalcóatl, la madre de Huitzilopochtli y todos esos santos varones de los antiguos tiempos? Cuenta la leyenda de los siglos que el anciano respondió. Poderoso emperador, ellos viven en la lejana Tule, quisiera llegar allá, dice del gran emperador, imposible, el camino está cerrado, no es posible, solo metiendo el cuerpo por medio de encantos extraordinarios dentro de la cuarta vertical podríais llegar a ese lugar. Lo que me ha dicho el primer ministro, responde el poderoso emperador Moctezuma, es verdad porque el anciano historiador de este gran imperio me lo ha comprobado, y marchándose llegó a su palacio. Días después convocaba al pueblo y convocaba también en forma específica, definida a los 60 ancianos, estos vinieron, el emperador dirigiéndose a ellos les dijo. Quiero saber dónde viven los dioses de Anahuac, quiero saber algo sobre Quetzalcóatl, y sobre la madre de Huitzilopochtli, y sobre todos esos santos y heroicos varones fundadores de la gran Tenochtitlán. Vosotros ancianos, tenéis la sapiencia que se necesita, a vosotros os encomiendo inmediatamente esa labor, deberéis llevar presentes para la tierra sagrada de la lejana Tule. Y entregándoles esos presentes les dijo. Marchaos, dice la leyenda de los siglos que los 60 se prepararon con muchos ayunos y abstinencias, impregnaron sus cuerpos con ciertas hierbas, y luego, haciendo sus mágicos círculos y sus encantos, así cuenta el padre Durán, en una de sus obras, el eminente sacerdote, metieron su cuerpo físico dentro de la cuarta vertical, es tan real esto que ni siquiera el padre Durán se atreve a negarlo. Viajaron, dice, por la dimensión desconocida hasta la lejana Tule, al llegar ahí, dice la historia que entonces, se pusieron en contacto con un buen anciano, preguntaron ellos por estos heroicos fundadores, discípulos de los dioses santos, y se les dijo que ellos vivían allí, se condujo a los 60 hasta el lugar donde estaba viviendo nuestro señor Quetzalcóatl y todos sus séquitos de heroicos y nobles varones mexicanos, entregaron sus presentes a quienes debían entregar, mas no se deja de mencionar el caso de que cuando marchaban hacia las casas de tan legendarios señores, los pies se hundían en la arena, y hasta se les dificultaba a estos 60 caminar. ¿Qué os pasa?, preguntó el anciano a los 60, ¿por qué no podéis andar? ¿Qué es lo que coméis vosotros mexicanos? ¿Qué es lo que bebéis? Los 60 respondieron, Señor. Nosotros bebemos mucho pulque y nos embriagamos, comemos de toda clase de carnes de caza, desgraciadamente también fornicamos, es por eso, ilustres varones, dijo el anciano, que se os dificulta caminar en este lugar, vuestros presentes ciertamente no son para nosotros necesarios, pues vivimos una vida modesta, dormimos en el duro yermo, no necesitamos de lujo. Una anciana salió al encuentro de los 60, traía la cara tiznada con carbón, su vestido estaba toda rasgada, sucia, era la madre de Huitzilopochtli, la deidad fundadora de la gran Tenochtitlán, era la divina madre Kundalini, triste porque su hijo había caído por la fornicación. Estoy triste, dijo ella, hasta que mi hijo regrese, es decir, hasta que mi bodhisattva, hablando en lenguaje sánscrito, se eleve, se regenere, suba otra vez del lodo de la tierra. Vosotros, si continúas así como vais, dijo la madre de Huitzilopochtli, pronto vendrán del otro lado del mar hombres blancos y barbudos que os conquistarán y os destruirán. Se refería claramente ella a los conquistadores de España. Platicaron los 60 con Quetzalcóatl, recibieron distintas enseñanzas. Después de todo, la madre de Huitzilopochtli entregó un braguero, se dice, a los 60 para que ellos a su vez se lo entregaran al poderoso Moctezuma. Ciertamente esto no es más que un símbolo de castidad, y despidió la madre de Huitzilopochtli a los 60 llevando tan duro mensaje al poderoso emperador Moctezuma, poderoso señor de la gran Tenochtitlán. Regresaron los 60 por entre la cuarta vertical, con su cuerpo físico en estado de ginas, algunos de ellos perecieron durante el trayecto, pero quienes lograron volver a la gran Tenochtitlán, entregaron el mensaje al poderoso emperador. Casos en la Juratena. La montaña de la Juratena, capitán 1. La montaña de la Juratena, vinieron luego los relatos maravillosos. Los campesinos le contaron a Oramame muchas cosas. Le dijeron que cuando ellos querían hacer llover la metían entonces fuego a la montaña y que la lluvia era inevitable. Uno de aquellos campesinos le contaron a Oramame el caso de un sobrino que se atrevió a explorar los escarpados pies de la Juratena. El mancebo se fue caminando por las riberas tropicales del río, entonces se encontró con un templo maravilloso incrustado entre las rocas de la Juratena. 3 puertas gigantescas daban acceso a aquel misterioso templo. Cuando el mancebo intentó entrar al templo, retrocedió horrorizado, dentro del interior vio muchas escamas de serpientes y huyó despavorido.
Más tarde el mancebo regresó a aquel solitario y misterioso lugar, pero entonces no halló el templo, parecía cual si las rocas milenarias se hubieran tragado a su extraño templo. Enigmas. 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 Otro de los campesinos le contó al viejo ermitaño que él había subido hasta la cumbre de la montaña. En las alturas el hombre encontró escaleras de piedra tallada, quién sabe por qué manos milenarias. Cuando el pobre montañero quiso subir algo más por aquellas escalas de misterio, fue detenido por una lluvia de piedras arrojadas quién sabe por quién. De pronto retrocede, está espantado, una enorme mole de piedra viene contra él. El hombre se esconde tras de un grueso tronco. Así se salvó de una muerte horrible. ¿Qué es esto? Enigmas. 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 Siguen los relatos y otro montañero cuenta que unos exploradores resolvieron subir hasta la cima de la Juratena. En las alturas se encontraron con unos niños que los interrogaron sobre el objeto de su excursión, luego esos niños preguntaron a los exploradores diciendo: ¿Queréis algo? ¿Deseáis algo? Los exploradores respondieron: haced que nosotros podamos hallar un pez bien grande en el río porque tenemos hambre. Los niños hablaron entre sí diciendo: id allá, en el río hallaréis lo que habéis pedido. Cuando los exploradores bajaron de la montaña, echaron el anzuelo al agua de aquel río y ciertamente sacaron un enorme pez con el cual prepararon una deliciosa cena. Aquellos campesinos estaban estáticos hablando maravillas de la Juratena. Oramame escuchaba y meditaba, se decían muchas cosas de aquella montaña misteriosa. Unos ingenieros alemanes que recorrieron la montaña aseguraban que la montaña era rica en esmeraldas. Aquellas selvas impenetrables estaban llenas de un aire de misterio, millones de aves de todos colores llenaban la umbría de cantos inefables, aquí y acullá solo se veían gigantescos árboles centenarios y profundidades insondables pobladas de reptiles y changos. Los habitantes de aquella selva temen al tigre que se esconde tras de cada mata. La selva es un misterio, un mundo de extrañas sorpresas que el hombre desconoce totalmente. En la selva existen leyes y fuerzas desconocidas para los físicos y químicos. Hay cosas en la selva que el hombre académico de la ciudad ni siquiera sospecha. Artajerjes. Persia. Conferencia. Diálogo entre maestro y discípulo sobre los estados de Ginas. En tiempos de Artajerjes, hubo el caso, pues, en Persia, de una tribu que apareció por allí, una tribu muy extraña. Bueno, y aquella tribu vivía en sus casas, triunfante, victoriosa, y entonces Artajerjes resolvió someterlos, llenarlos de impuestos y dominarlos, y mandó gentes para someterlos a su cetro. Pero cuando las gentes llegaron a buscarlos, a buscar a aquella raza había desaparecido. Ya no había casas ni había nada en el lugar donde antes estaban. Sin embargo, recibió Artajerjes un regalo muy extraño. Enviado por las gentes de esa raza. Recibió unas plumas de águila, que tenía su significado. Significaba que hasta que él no fuera dueño del elemento aire, no podría llegar a dominarlos a ellos. Recibió algo que significaba que hasta que él no dominara el elemento agua, no podría someterlos a ellos. Recibió un topo, que significaba que hasta que él no dominara el elemento tierra, no podría llegar a dominarlos a ellos. Y recibió también algo, una salamandra, lo que significaba que hasta que él no dominara el fuego, no podría dominarlos a ellos. Para poder ellos someterse a él, le exigían dominio del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra. El día que él lograra ese dominio, con mucho gusto ellos se someterían a su cetro. Antes no, porque no se le reconocía autoridad. ¿Qué hizo aquel gran señor, aquel gran rey? Callarse le picó. No le quedó más remedio. Si él no dominaba los elementos, ¿qué iba a hacer? En el cementerio. Medicina oculta y magia práctica. Tercera parte, la desencarnación. Lo explicado sobre los cementerios ha sido comprobado por algunas personas videntes. Estando en Pamplona, norte de Santander, Colombia, supe de un interesante caso relacionado con el tema que estamos tratando. Cierto caballero, cuyo nombre no menciono, transitaba por una calle de esa ciudad en una de esas noches solitarias y frías de ese poblado rodeado de páramos. El caballero vio a una bella dama a quien galantemente le ofreció acompañarla hasta su casa. La dama le inspiró al caballero ansias de poseerla en el acto, y la dama no rehusó su compañía. El galán caminaba feliz con la dama anhelando románticas aventuras donjuanescas. De pronto la dama se detuvo ante la elegante puerta de una lujosa mansión rodeada de bellos y magníficos jardines. Allí hubo dulces palabras, frases amorosas, y por último la dama invitó al caballero enamorado a entrar en su encantadora morada. El galán se sintió feliz y entró en aquel hermoso dormitorio de la dama lleno de ansias sexuales irresistibles.
El enamorado se acostó en el improvisado lecho nupcial, y allí se durmió sin que la dama se acostara a su lado. Cuando el galán despertó, ya el sol iluminaba los vastos horizontes y las húmedas cumbres de los páramos que rodean a Pamploncia. Se sintió algo incómodo en su lecho, y vio que las paredes de su